Muy buenas tardes y bienvenidos a la Entrevista al Día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de educación y de nuevas tendencias que a veces uno no sabe mucho, pero que luego acumula a mucha gente que sigue detrás de estas nuevas tendencias. Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama educación consciente. De hecho, vamos a hablar del primer encuentro de educación consciente. Vamos a hablar con Carlos Borges, él es el promotor de esta nueva tendencia, para que me repita, pero también de otras muchas cuestiones que seguro que nos interesa a todos los que también estamos con niños o que podemos, ya sea docentes o que somos padres. Sin más dilación, pasamos a hablar con Carlos Borges. Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. En primer lugar, es que tengo que preguntártelo para que también, primero para aprender yo y segundo para todos los que nos escuchan. ¿Qué es la educación consciente? ¿Hay alguna que no sea consciente? Te explico. Actualmente la educación que recibimos sería no consciente. ¿Y qué es eso de ser consciente? Ser consciente es mirarse dentro, es saber pararse. Y no es un proceso, es decir, no es un estado en el que yo estoy consciente, sino es como subir una escalera, cada vez voy subiendo y no tengo fin. ¿Y qué pasa? El que está por encima puede ver el que está por debajo, pero el de abajo no ver que está por encima. Es decir, por ejemplo, un niño pequeñito, nosotros como explicamos cómo vienen los niños, le decimos, papá puso una semillita en mamá. Esa no es la realidad superior, el adulto lo puede ver, pero el niño no. Entonces hay que explicarles al niño con palabras que él pueda entender. Entonces cuando nosotros vamos ganando en conciencia, nosotros vamos ampliando nuestros horizontes, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, pero también tenemos que tener claro que el que no está consciente no puede ver. Entonces, para explicarle a las personas que no están en ese nivel de conciencia, pues hay que bajar a ese nivel, hablarles, intentar explicarles para que luego vaya despertando la curiosidad y vaya creciendo. En este caso, vamos a poner el ejemplo, ya lo has puesto, además yo soy padre también de niños pequeños. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, lo del tema de eso, de los niños? O sea, ¿cómo variarías tú que ahora no se haga? O cuando le explica lo de la semilla, ¿cómo sería? Primero puede haber patrones de tu familia, o familiares que tú dices que el sexo es tabú. Con lo cual, si tú no sanas eso, tú le vas a transmitir al niño, aunque no le digas, nunca le hables de sexo, ese tema está bueno en tu familia. Entonces, no es como se lo dice, sino cómo tú sientes el tema, es decir, desde tu sentir, porque cada persona es distinto, cada familia va a ser distinto. Entonces, desde la conciencia no hay una receta mágica. La receta mágica es escucharte y tú vas a saber si es el momento o no el momento de decírselo, y cómo decírselo y cómo no decírselo. Eso se te va a dar solo la respuesta, pero es un escucharte. Bueno, estás a lo mejor forzado a decirlo, o en otro caso, en otra familia sí, en otro caso, en otra situación habrá que decírselo. Por eso, no hay receta mágica, es escucharte, sentirte y ver y decir, a mí cómo me lo explicaron. Y entonces vértelo. Y decir, ¿cómo me siento yo ante esto? Porque a lo mejor el niño no hay que decirlo, o sí. Ya. El otro día, bueno, en mi caso, con mis hijos, el tema de la muerte, por ejemplo, también. Son temas muy complicados porque si yo no soy muy católico, entonces tampoco quiero explicarle lo que nos contaban a nosotros, pero tampoco la realidad, que también es tan compleja. ¿Cómo se hace eso? Pero tú lo has dicho, ahí estás tomando conciencia, te has tomado una toma de conciencia, yo ya no quiero una cosa, yo quiero otra cosa distinta, y ahora esa cosa que tú quieres distinta es escucharte, es decir, cómo tú afrontas la muerte. Educar es primero tenértelo tú muy claro, es decir, cómo yo veo yo la muerte, como padre, como profesor, ¿cómo le voy a explicar yo algo al niño? Es primero tú sentirla. ¿Qué sientes tú hasta la muerte? A lo mejor tienes que hacer un trabajo interno, no es hablarlo y soltárselo al niño. Es tú hacerte una reflexión. Va a tener que ir yo a terapia igual. Sí, efectivamente es eso, es un escucharse, eso es educar conscientemente. Vale. Por ejemplo, para que lo veamos claro, en los colegios, ¿cómo se enseña? ¿Consciente o inconscientemente? Inconscientemente, mayoritariamente, pero ya hay un cambio, por eso está la realización de estas jornadas, porque ya hay un pequeño despertar, ya hay sitios en Lanzarote Lanzarote y a nivel nacional e internacional, donde se toman pequeñas iniciativas en sentido de educar conscientemente, porque se ve que hay otra forma de educar, hay otros objetivos. ¿Cuál es una manera común de educar inconscientemente, o sea, de forma no correcta para ustedes? Por ejemplo, te buscas la forma, no el fondo. Es decir, por ejemplo, a un niño le decimos, yo quiero que seas profesional, quiero que seas abogado, quiero que tengas un futuro. Vale, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué quieres tener para ese niño? ¿Quieres garantizarle la felicidad? Entonces, al final, lo que queremos es felicidad, ¿no? Entonces, tenemos que mirar cómo ese niño va a ser feliz. Porque, por ejemplo, yo tengo una carrera y yo no estoy ejerciendo de esa carrera. ¿Y cuántas personas tenemos en el paro y que no están ejerciendo dicha carrera? Entonces, esa ya no es la receta. La receta es, me paro... ¿Pero por qué? ¿Porque podría crear una frustración? ¿O porque tú lo que vas a decir es porque puedes ser más feliz haciendo otra cosa que...?
haciendo realmente lo que quiere. ¿Puede crear una frustración? Tenemos mucha gente frustrada. Dice, la sociedad de hoy en día hay mucho tema psicológico, tema de frustración, porque ves mucha gente en el paro, etcétera. Mucha gente que no consigue sus sueños. Entonces, educar conscientemente es saber qué quieres tú para que luego puedas entender lo que quiere tu hijo. Vale. Cambié un poco el orden de las preguntas porque también para que la gente vaya poniéndose en situación. ¿Cómo surge la idea de hacer este encuentro? Vamos a hablar un poco del encuentro para que también los que quieran engancharse, pues que vayan el jueves, ¿no? Empezamos el jueves a las 5. Eso es. ¿Cómo surge la idea? Y luego cuéntanos un poco cómo está organizado el propio encuentro. Ok, la idea lo que surge es, yo desde mi proceso, yo conozco muchas herramientas, conozco muchos profesionales y sé que muchos padres y profesores se podrían beneficiar de estas herramientas. Entonces, era darle un conocer, ponerles un espacio donde pudiesen llegar a conocer este tipo de herramientas y también profesionales que van a estar en las ponencias. Porque sé que son herramientas útiles y que pueden ayudar al día a día en la educación, que es como tu padre ya sabes que es un tema muy complejo, por eso, y para los profesores. Entonces es eso, tener un espacio que ellos sepan, las personas puedan acudir y puedan conocer estas herramientas y luego que sea una continuidad en el tiempo, ¿no? Vale, ¿qué ponencias, qué va a haber, qué talleres? Ok, empezamos el jueves, son jueves, viernes y sábado, se organiza desde la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Arrecifes en el Centro Cívico. Empezamos a las 5 con la presentación y 5:30 viene Sirlene Alonso, que nos va a dar una charla y una práctica, porque eso hemos querido que sean ponencias para llevarse a casa, para no que sea algo teórico, sino que el que vaya asista tenga pequeña o gran herramienta que pueda poner en práctica en el día a día. Entonces sería Mindfulness con Sirlene Alonso, que eso es atención plena. ¿Eso es Mindfulness? Sí, es atención plena. Es como hemos occidentalizado la meditación que se hacía desde Oriente, pues nosotros la hemos occidentalizado y entonces entra en Mindfulness, que es una práctica que sí está muy en boga en ciertos colegios y tiene excelentes resultados para los alumnos, es decir, consiguen mayor capacidad de concentración, mejores resultados académicos, etcétera. Sí, continúa con la... Luego, después, a las 7:15, Isabel, que nos habla de la conexión con el niño interior. La coletilla es que es educación consciente desde la infancia, pero infancia también, no hemos dicho de qué infancia, los padres han tenido una infancia. Esa infancia también hay que trabajarla, hay que sanarla, hay que recuperarla. Entonces, conexión con el niño interno, la medida que nosotros sanemos nuestros traumas con nuestros padres, el niño también lo va a solventar. Porque aquí nos ha encontrado dándole una bulla a su hijo y de repente decir, estoy haciendo justo lo que dije que nunca le haría a mi hijo. Y es porque no has todavía sanado esa parte con tu padre o con tu madre. Luego el viernes tenemos también a las 7:15 con Gloria Artiles. La compañera Gloria. Exacto, una charla sobre lo que tú quieres hacer, que sean tus hijos, eso primero lo puedes tener tú, lo puedes hacer en realidad en ti y entonces ya lo puedes reflejar, hacer espejo en tus hijos. El sábado por la mañana tenemos también Hatha Yoga a las 9. Luego a las 10:30 más o menos aproximadamente con Rosy Castro vamos a hablar de las cargas acentrales, lo que te comentaba, que esa repetición de patrones que lo vemos muchos en las familias y que te das cuenta es que todas las mujeres de la familia pues terminan viudas, todas las mujeres de la familia terminan de cierta forma, o todos los hombres pues tienden a la bebida, etcétera. Pues todas esas cargas acentrales pues nos van a ayudar a liberarlas, a darnos cuenta para soltarlas y para poder educar mejor a nuestros hijos, porque no queremos que esos patrones se repitan. Y luego por último es una chica que nos viene de La Palma, que es Janet, y ella va a contar su experiencia de cómo aplicando estas herramientas ha conseguido cambiar una escuela unitaria, un ejemplo vivo de que ella las puso en práctica y como que se ha revolucionado el tema de padres, alumnos en dicho colegio. Madre mía, cuántas cosas. Sí. Muy interesante, parece muy interesante. Yo te voy a hacer algunas preguntas que no sé si yo como tú como experto en educación me irás dando tu opinión. Hay un debate ahora, el tema de los deberes. No sé si es consciente o no inconsciente, pero bueno, lo llevamos a tu terreno. En líneas generales, los padres, los que estamos educando ahora, ya no sabemos qué hacer. Si antes era un pilar básico, estudiar y deberes y tal. Ahora parece ser que no. El otro día había un documental de Finlandia y salían chicos de 15, 16 años y decían que ellos no hacían deberes, que en ese caso 15 minutos. No sé tú, de las últimas tendencias, ¿qué opinan sobre eso? Vale, el tema es que no es tan fácil decir deberes o no. Hay que ver lo que te decía, no quedarnos en la forma, sino aquí en el fondo. En el fondo, ¿cuál es el fondo? Es decir, ¿qué actividades, qué necesita ese niño para conseguir o para ser quien es? Al final son las herramientas. Algunos niños necesitarán deberes, otros niños no necesitarán deberes. No es decir no o sí.
Por eso es educar conscientemente, es un escucharse siempre primero para saber qué es lo que va a necesitar el niño. Entonces ahí tienes la solución. Yo te comentaba que no hay soluciones mágicas, pero esta forma de trabajar en ese sentido es como lo tienes todo. No es tan fácil y también es fácil en otra forma, si lo ves en ese sentido. Dices, pues escucho y ya está, y lo tengo todo. Ya, lo que pasa es que también, por ejemplo, yo creo que en algún momento, yo entiendo que esas teorías de que no deberes muy bien en unas edades cortas, que los niños atiendan, que luego con sus juegos y sus historias, pero llegará un momento en el que la dificultad de la materia ya también obliga a tener que tú desarrollar. Es como aprender a tocar la guitarra. A ti te enseñan, pero si tú no practicas, solo con la clase no aprenderías. No sé si ahí dónde está el límite o en qué edad ya uno dice, no, aquí ya no hay tonterías. Por eso, el límite no está en edad, el límite está en la persona. Cada persona es distinta y por eso lo que te decía, escuchar. Cada padre se enfrentará a un hijo distinto. Entonces, el tema, desde mi punto de vista, poner recetas comunes no funciona. Es decir, tú no puedes decir educar todos por igual. Es decir, aquí los educamos, todos somos iguales en calidad, pero no en educación en ese sentido. Es decir, a todos les doy no, porque un niño que va destinado o le gusta el arte, no lo puedes educar de la misma forma que un niño que está más por la ciencia. Pero hay unos mínimos que sí hay que mantener, es decir, el cuerpo lo tenemos que mover, y entonces si el niño va a ser deportista y el que no es, no le decimos que no mueva, no haga un poco de práctica de gimnasia, sí, porque necesitamos tener un poco de elasticidad, estar bien físicamente. Y al niño que va a deporte no le decimos que no trabaje la mente, sí, porque necesitamos unos conceptos mínimos de memorizar, etcétera, porque son realidades y cualidades que tenemos que hay que potenciarlas. Vale. El tema de, por ejemplo, yo soy partidario de lo que tú dices, yo creo que el niño y el joven tiene que ser feliz, libre a la hora de decidir qué es lo que quiere, pero yo reconozco que con 15, 16 años uno la cabeza tampoco está muy asentado, entonces no sé si a veces tiene que haber esa obligación del padre. Sí, vale. Que diga, tienes que estudiar, vale, no puedes hacer lo que tú quieras, porque en ese momento tampoco eres consciente. Sí, efectivamente. Es decir, tú acabas de decir la palabra, es decir, ahí tomamos de nuevo conciencia. No hay que ser autoritario, pero tampoco ser libertinos con los niños, y si no, hay un límite. El niño hay un momento que quiere y necesita una regla o unas normas porque vivimos en sociedad. Educar conscientemente no es decirle que el niño haga lo que quiera, ¿no? Eso no es consciente. El niño al principio necesita unos límites que hay que ponérselos y dejárselos bastante claros. Y cuando vaya creciendo al joven también, pero que también hay que mirar los conflictos que nosotros vemos en el niño, que esas edades, si somos conscientes, podemos ver la realidad del conflicto, ver dónde está, y con lo cual esa transición de la pubertad a la adultez entonces va a ser más suave, tanto para el joven como para los padres. Pero ¿qué pasa? Si no somos conscientes, nosotros vamos diciendo, es que el niño no me hace lo que me quiere, siempre se me está rebotando, pero hay que ver por qué se rebota, qué nos quiere decir con ese rebote, qué no nos estamos escuchando nosotros. Ya, pero a veces el chiquillo lo que es un gandul, ¿sabes? El chiquillo lo que no quiere es el trabajo y a lo mejor no acepta todavía que en la vida luego, por eso digo, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puede hacer uno tal? Y alguien te tendrá que decir, mira, es que luego la vida te va a dar un par de palos, no sé. Pero si lo escuchas, porque a lo mejor el gandul, por ejemplo, me comentaban el caso de que el otro día una persona, que un profesor que lo hacía, decía, esta niña dice, fatal, dice, los exámenes fatal. Le pusimos preguntas de golosinas y quien acertaba, ganaba golosinas, dice, esta niña las acertó, todas. Hay que buscar la motivación del niño, ¿por qué ese niño es gandul? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué no tiene todavía para que él se motive? Eso es, que no, sí, eso es. Dar la clave ahí es motivarlo, ¿no? Para que... Por eso, entonces eso es conciencia, es decir, ser consciente de qué es lo que le pasa a ese niño. Entonces es un pararte, siempre es un pararte, fíjate que es un escuchar, no es ir reflexivamente andando en el día a día, sino, me paro. Pero Carlos, luego hay una crítica que dicen que ya los profesores, y yo estoy a favor del gremio de los profesores porque bastante hacen, pero sí es cierto como que hay una crítica que dicen como que a veces los profesores se lo ocurran poco, que la teoría ahora que dice, oye, y es verdad, que si tú a un niño le consigues captar y captas su atención y le explicas la guerra de tal, la revolución de no sé qué, con algo que le llame la atención, a lo mejor no necesitaría ni estudiarlo, sino ya ha captado la idea. Exacto. ¿Estás de acuerdo o contrario a la crítica de que los profesores a lo mejor van al sota, caballo y rey y le sueltan el rollo? Volvemos a lo mismo, es decir, la conciencia, lo que te comentaba al principio, al nivel de conciencia. El profesor tiene su nivel de conciencia. El profesor que crece en conciencia separará, y en la medida que él se escuche y él sepa lo que le gusta, lo que no le gusta, dónde van los tiros, podrá guiar la clase, entonces será capaz de motivar. Entonces esos profesores que nosotros decimos que no hacen nada o están como lo que ya está que han hecho actualmente, que no han mejorado o no han avanzado en cuanto a motivación, es porque habría que ver qué hay detrás de esos profesores.
Lo que decían, ¿qué hay detrás de los niños? También que hay que detrás de los educadores. Por eso están las jornadas de educación consciente. No se educa conscientemente al niño y es yo el niño. Es que, no, empiezas desde ti, desde el profesor y empiezas desde el padre. No es todo el niño, no, primero yo, ¿qué me pasa a mí? Claro, si esos profesores no crecen en conciencia, están lo que hay. Si ese padre no crece en conciencia, va a tener el niño que tiene. Pero a la medida que tú vayas creciendo en conciencia, a ti se te van a ir colocando las cosas. Y ese alumnado se te colocará. Sí, sí, sí. Otra cuestión, yo te digo que no son cosas que estaban previstas, pero me gusta saber tu opinión. Actividades extraescolares, los padres, ¿cuándo deben una edad buena para poner a los hijos en una actividad y qué tipo de actividades, que sean más físicas, menos físicas, no sé? Volvemos a lo mismo, fíjate que yo siempre no es que tire balones fuera, sino que mi clave es como mi receta es esta, dice conciencia, yo no te puedo decir. ¿Pero eres favorable a que haya actividades o no, o que no haya actividades? Soy favorable que el niño haga, no es lo que quiera, es lo que desea, pero desde el interior. No aquí lo que dijimos, no, yo quiero ahora, no. Es, ¿qué ese niño qué le gusta, qué le motiva, qué ha venido a crear? Claro, pero para eso hay que estar muy despierto, para llegar a ese nivel de profundidad. Saber conocer al niño, pero para conocer a un niño tienes que conocerte tú primero. ¿Qué te motiva? Y también el padre tiene que ver qué no ha hecho en su vida. ¿Cómo yo le voy a pretender? No, tú haz todo lo que ser futbolista, que tanto nos gusta, ¿no? Juega al fútbol, porque para que sea un futbolista, etcétera. Pero ¿y tú ese sueño lo tenías y tú no lo hiciste? ¿Por qué no lo has hecho? Hazlo ahora. Tu hijo te va a seguir. En la medida que tú eres feliz, tú haces tus sueños, tu hijo te va a seguir. Esa es la mejor educación que puede dar, el mejor ejemplo. Entonces, lo de las actividades sí, actividades no. Depende de cada uno. Sí, también. Yo sí creo que por lo menos en las edades pequeñas que hagan lo que quieran, porque eso seguro que si no les gustan, la van a acabar dejando y no va a llegar a ningún sitio. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista, por eso te decía que ya van 17 minutos y de 20, la verdad que se ha ido pronto. Las charlas, las conferencias, ¿dónde se puede inscribir la gente? Vale, se puede inscribir en la web que tenemos habilitada al efecto, que es www.isla-mediolanzarote.es. O bien, si quieren más información, es llamando al teléfono del ayuntamiento, al 928 81 27 50 y la extensión 1502, que es en el centro cívico, y ahí le dan la información necesaria para que se puedan inscribir. Los que tenemos hijos pequeños, ¿qué podemos hacer? Vale, nosotros vamos a hacer paralelamente, a ciertas horas, vamos a tener una ludoteca y van a haber actividades. Va a haber un cuentacuentos el viernes con la superada Patricia, el jueves también van a haber unas actividades para niños con mandalas y el sábado también, pues con la ludoteca Colorines colabora con nosotros y entonces también van a haber actividades también enfocadas a educar conscientemente al niño. Pues Carlos, esto ha sido todo. Ya no sé si ¿cómo va la inscripción hasta el momento? Vamos al 50%, ofertamos como 200 plazas y estamos ya en el 50%. Vale, ¿no? Bueno, pues yo estoy seguro que de aquí al jueves se llenará eso. Carlos, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Las palabras de Carlos Borges, en este caso promotor del primer encuentro de educación consciente. Bueno, lo ha explicado. Muchas de las preguntas que iba a hacer él, pues, lo ha dicho, que no quería repetirse, pero que también que todo depende y que tiene un poco a veces las cosas de pensar y de situarse y de decir, oye, ¿por qué estas cosas no se hacen? También muy relacionado a veces con los sentimientos y también muchas veces con los deseos también y con la ilusión de hacer las cosas. Y es verdad que educar es complicado, pero educar contracorriente es más complicado. Yo les recomiendo que vayan el jueves al Centro Cívico de Arrecife y se inscriban y escuchen estas nuevas tendencias que seguro que son interesantes. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.